Bueno, muy buenos días y bienvenidos a la última sesión académica del módulo 1 del programa de formación sociopolítico Jóvenes Ciudadanos. En este programa tenemos la fortuna de reunir a más de 100 líderes que de una u otra manera desde sus espacios colaboran y hacen incidencia pública en el país. Entonces, bueno, muchachos, de la sesión de hoy les puedo comentar que su profesor es Mario de Andrea. Mario es abogado de Defiende Venezuela y consultor de derechos humanos, miembro del programa de derechos humanos para defensores de la Columbia University entre el 2021 y el 2022. Entonces va a ser una persona que les va a hablar muchísimo sobre el tema de derechos humanos. No me queda más que decir, sino darle la bienvenida a Mario y decirle a los jóvenes ciudadanos que estén muy atentos a toda la clase de hoy. Gracias, América. Bueno, buenos días a todas las personas presentes. Gracias por estar aquí esta mañana, invitarme, y a Más Ciudadano por invitarme a compartir unos minutos con ustedes. Vamos a hablar sobre todo porque entiendo el perfil de ustedes, es de líderes, de gente que hace cosas. Entonces, más que centrarme en el concepto de derechos humanos, me quiero enfocar en herramientas y espacios que ustedes pueden utilizar para trabajar el tema de derechos humanos. Entonces lo enfoqué en algo mucho más, es muy jurídico, sí, pero sobre todo muy práctico. Entonces vamos a arrancar. Naturalmente, vamos a hablar primero del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sistema Universal de Derechos Humanos y de corte penal, que debía haber estado ahí, pero me lo comí. Ajá. ¿Qué son los derechos humanos? Si alguien tiene alguna noción de derechos humanos, me gustaría escucharlo. ¿Cómo definirían ustedes derechos humanos? Sería muy valioso escucharlo, porque cada una de estas tres palabras que están en sus pantallas, dale, adelante, Ronald, hablen sin miedo. Roland, levantaste la mano, dale, te escuchamos. ¿Cómo definirías tu derechos humanos? ¿Cómo está? Chévere. Mi nombre es Ronald Quintero, trabajo con el ACNUR y bueno, nosotros definimos derechos humanos como las garantías fundamentales que le damos a los seres humanos de poder vivir sus libertades, de vivir sus derechos, ¿verdad? Y que todos estos derechos están acordes al cumplimiento de su dignidad. ¿Ok? Perfecto, Ronald. Muy bien, porque utilizaste las tres palabras que están en la pantalla. Más como un... Ajá. Como un saludo a caballeros, vamos a ponerlo así. Wow, ok, no entendí nada a qué te refieres, pero ok. Ahí sí me dejaste fuera de base. ¿Qué te refieres con un saludo a caballeros? Ok, creo que lo perdimos. Habían otras dos manos levantadas. ¿Quién más quiere aportar algo? Hola, buenos días. Hola, Mario, mi Hola, nombre es César. buenos días, adelante. Bueno, yo considero que también una parte importante de los derechos humanos es que son límites que se le establecen al Estado, que permiten sobre todo la garantía de que la dignidad humana pues, puede respetarse para así vivir una vida, digamos, de acuerdo con la dignidad y respetar pues, los derechos fundamentales de las personas. Perfecto. Muy bien, César. Daniela, tienes la mano levantada y cerramos contigo. Sí, buenos días. Los derechos humanos son los derechos inherentes a cada persona por el simple hecho de ser humano y son las garantías que los estados deben conceder a sus ciudadanos para respetar la vida en sociedad. Todo muy bien, pero elimina del concepto de la palabra conceder, porque algo que se concede es algo que no te pertenece. Y si es inherente a la persona y te pertenece por el simple hecho de ser persona, no te lo concede el Estado. ¿Ok? Cierto. Pero muy bien, todas las tres definiciones tienen cosas muy valiosas. Yo coloqué estas tres palabras en la pantalla: dignidad, libertad y garantía, porque el concepto de derechos humanos definido por el ex juez de la Corte Interamericana, el venezolano Pedro Niken, él define los derechos humanos como la afirmación de la dignidad humana o de la persona humana frente al legítimo poder
frente al legítimo poder público del Estado. Y fíjense que es muy importante que habla de afirmación de dignidad, es decir, la dignidad va primero frente al legítimo poder del Estado. Es decir, como venía diciendo creo que César, es un límite al legítimo poder del Estado. El Estado no puede hacer cualquier cosa. Evidentemente, si lo hace mal, es decir, si es un poder ilegítimo, la discusión es muy simple. Pero incluso ese poder que le hemos dado a lo largo de la historia a esta figura, a este ente que se llama Estado, tiene un límite, y ese límite es los derechos humanos. Por reseña histórica, para quienes no lo sepan, antes de la Segunda Guerra Mundial no había algo concebido como derechos humanos, porque hasta la Segunda Guerra Mundial la relación entre personas o ciudadanos y estados no era, no era por llamarlo de manera, sí, no estaba en el mismo nivel de diálogo, por llamarlo de una manera. Antes era los estados, las personas bajo su jurisdicción, tal cual época feudal, ustedes, personas bajo mi jurisdicción, se supone que se entran en mis reglas, en mis normas, y hasta ahí está bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aprendió de que el Estado no puede hacer legítimamente lo que quiera, no puede traspasar unos determinados límites, y este concepto de derechos humanos que hoy tenemos surge a partir de ahí. La pregunta es, antes de la Segunda Guerra Mundial había derechos humanos, no como los entendemos ahorita. Antes habían declaraciones, habían ciertos vestigios de límites al Estado, el rey tenía ciertos límites, pero no como los entendemos ahora. Entonces, repito, la afirmación de la dignidad frente al legítimo poder o el poder público del Estado. Se habla de libertades porque el Estado debe, o la razón de ser del Estado no es coartarnos, no es limitarnos, sino más bien funcionar como estructura para que tú como ser humano ejerzas tus libertades. La razón de ser del Estado es crear ese andamiaje, esas condiciones para que tú en tu libertad te desarrolles y hagas tu proyecto de vida. Ese es el concepto del Estado, la idea de derechos humanos. Y algunas de esas libertades, algunos de esos límites, lo hace a través de garantías, que el concepto de garantías en materia de derechos humanos se refiere a adoptar a que todo el aparataje institucional, los funcionarios, las instituciones trabajen en pro de los derechos humanos, mientras que las libertades o la obligación de respeto se refiere a tu Estado no te metas, no interfieras en mi esfera privada, en mi esfera libre. Entonces, y todo eso se hace sobre la afirmación de la dignidad de la persona. Entonces, como ven, como todos ustedes dijeron, el concepto de derechos humanos se puede resumir en 3 palabras: dignidad, libertad y garantías, pero tiene muchas cosas. Ahora vamos a hablar un poco, de nuevo, sobre elementos prácticos. Yo no me quise meter sobre las características y derechos civiles y políticos, porque eso es una discusión ya superada, sino darles herramientas a ustedes como líderes, como activistas, a dónde ir, qué hacer, poder diferenciar tipos de incidencia, con quién debo hablar para determinadas cosas y con quién no. Antes de iniciar este punto del sistema interamericano, quiero dejar claro que hay 2 tipos de incidencia: incidencia jurídica e incidencia política. No es lo mismo la incidencia política que la incidencia jurídica, porque cuando uno se reúne con un alcalde, con un gobernador, con incluso no sé, un Almagro, un secretario general de la OEA, estamos haciendo incidencia política. Pero cuando nos reunimos con la oficina de la alta comisionada, con los compañeros de ACNUR, que hay alguien presente, estamos haciendo incidencia jurídica, porque son mecanismos, son órganos de protección que tienen mecanismos institucionalizados para poder responder a violaciones de derechos humanos, especialmente los que vamos a hablar esta mañana: el sistema interamericano, el sistema universal y la Corte Penal Internacional. Entonces, el sistema interamericano está conformado por 2 órganos jurídicos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está aquí en Estados Unidos, pero en Washington, y tiene su base, es decir, su sustento, su piso, en la Carta de la OEA,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OCAT, y recientemente está la opinión consultiva 26, que dice, esta opinión consultiva la dictó la Corte, pero dice algo muy importante, que cada tratado interamericano es independiente y autónomo siempre y cuando tenga una cláusula para ello. Esto para el caso venezolano es importante porque hay una discusión, y esto es una discusión política, de si Venezuela es parte o no de la OEA, de si Venezuela es parte o no del sistema interamericano. Aquí hay varios argumentos. El primer argumento, nuestra Constitución, el artículo 23, dice que los tratados de derechos humanos son supraconstitucionales, es decir, forman parte del bloque de constitucionalidad. Para cuando Hugo Chávez denuncia la Convención Americana en el 2013, si tuviésemos un poder judicial independiente, lo lógico es que el poder judicial hubiese dicho, ya va, presidente, este tratado de la Convención Americana forma parte del bloque de la Constitución. Usted tiene que modificar la Constitución para luego salirse del tratado. Eso no pasó. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, la Carta de la OEA, que es la base fundacional de la OEA como institución y la que le da origen a la Comisión Interamericana, para su salida, para que Venezuela se saliera del sistema interamericano, tiene dos requisitos. El primero se satisfizo cuando Maduro le dice a la Secretaría General de la OEA, le dice a Almagro, me quiero ir de la organización. Entonces, Venezuela tenía que pasar 2 años desde esa notificación, pero el otro requisito es, ya, un segundo. Perdón, es que aquí en la residencia había un problema que sonaron las alarmas. Ajá. Seguía. La opinión consultiva dice que cada tratado interamericano es autónomo. Entonces, el primer argumento es el que les dije. Venezuela, cuando Chávez se retira de la OEA, de la Convención Americana, el primer argumento era, mira, este tratado forma parte del bloque de constitucionalidad. El segundo argumento, cuando Maduro se retira de la OEA, con la denuncia de la Carta de la OEA, es que eran 2 requisitos. El primero, pasaran 2 años, y el segundo, que Venezuela hubiese satisfecho sus obligaciones previamente adquiridas. La Carta de la OEA no solo es un tratado que le da base organizacional a la OEA como órgano, como institución, sino que además es un tratado de derechos humanos. ¿Venezuela ha satisfecho sus obligaciones previamente adquiridas en materia de derechos humanos con la OEA? Evidentemente la respuesta es que no. Entonces, ese segundo requisito nunca fue satisfecho. El tercer argumento a favor de que Venezuela forma parte de la OEA, es que en el 2019 la presidencia encargada, una de las cosas buenas que hizo fue decir, Venezuela ingresa al sistema. Entonces, volvió a firmar la Convención Americana y evitó la denuncia de la Carta de la OEA. Eso todavía no ha sido resuelto por la Corte Interamericana, probablemente lo haga en el próximo caso que tiene, que es el caso de los Polichacaos, porque además la Comisión le plantea esa inquietud a la Corte y pues veremos qué dice la Corte. Y el cuarto argumento es que, que lo dice la opinión consultiva 26, es que cada tratado interamericano es autónomo. Entonces, suponiendo que Venezuela en efecto es válida la denuncia de la Carta de la OEA, es válida la denuncia de la Convención Americana, pero Venezuela no se salió, por ejemplo, de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la tortura, o no se salió de la Convención Belén do Pará, que es el Tratado para la Protección de Derechos de la Mujer. Entonces, Venezuela tenía por obligación denunciar de manera independiente cada tratado. Entonces, todos estos varios argumentos son válidos para hablar del sistema interamericano en Venezuela. Repito, esto es un enfoque jurídico. El enfoque político es que para Maduro, para quien tiene el control efectivo en el territorio venezolano, yo ya no voy para la OEA, no me importa. Pero ustedes como líderes, como activistas, pueden seguir haciendo incidencia allí. Y al final siguen creando no solo peso de litigio para Venezuela y evidenciar la situación de derechos humanos en Venezuela, sino que además crean memoria histórica. Porque cada denuncia que no se cumple
genera memoria histórica de lo que ha pasado en Venezuela, genera memoria histórica de cómo las instituciones y los funcionarios venezolanos, más allá de su legitimidad, no quieren respetar ni garantizar eso que decíamos al principio, la dignidad de la persona, y traspasan arbitrariamente sus límites, ni crean este andamiaje de garantía para que nosotros vivamos en libertad y con nuestra dignidad. Dicho esto, ya no fui por atrás. Ajá. Dicho esto, el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, tiene 4 mecanismos válidos para ustedes como líderes. El primero son las peticiones individuales, que son casos formalmente. Allí se busca la responsabilidad internacional del Estado. En segundo lugar están las medidas cautelares. Es un mecanismo que solo es preventivo. Es un mecanismo que se analiza prima facie, es decir, tiene que cumplir 3 requisitos muy concretos: gravedad, urgencia y daño irreparable. No es para todas las circunstancias, pero en Venezuela se ha utilizado mucho para la situación del JM de los Ríos, las personas o los presos políticos que están en grave situación de salud, o personas migrantes que van a ser deportados. O por ejemplo, aquí en Estados Unidos se utiliza las medidas cautelares para evitar la imposición de penas de muerte, o que se haga un nuevo juicio de la persona cuando está en el corredor de la muerte. Es decir, para tratar de evitar esas circunstancias de daño irreparable producto de una acción o una omisión del Estado o de sus instituciones. El tercer mecanismo que se tiene en el marco del sistema interamericano es el periodo de audiencias públicas. La comisión cada tres o 4 meses hace un periodo de sesiones donde la sociedad civil, ustedes si trabajan en organizaciones se pueden unir, de aquí demás ciudadanos pueden salir 3, 4 organizaciones que trabajan, no sé, el derecho al ambiente, se organizan y hacen una solicitud de audiencia. Y entonces ustedes 3 como organizaciones que ya me sale que estoy silenciado, pero ¿me escuchan? Sí, se le escucha, Sí. profe. Profe. Ok, perfecto, sí me escuchan. Entonces, ustedes se organizan, si trabajan en varias organizaciones y hacen una solicitud de audiencia, y pueden hacerla online o viajar hasta el país donde sea la sesión y presentarle frente a los comisionados, presentarle a los agentes del Estado: mira, aquí está pasando esto. Y eso es algo público, eso está en YouTube, lo pueden buscar, pueden poner periodos de audiencia de la Comisión Interamericana y lo van a ver. Eso es algo público y la aplicación incluso es pública, así que es algo que simplemente mi sugerencia, si van a utilizar ese mecanismo, que yo creo que es muy válido para sobre todo la visibilidad de problemas, se unan varias organizaciones que trabajan los temas a que quieran discutir y presenten una solicitud. Si lo hace una sola organización, probablemente no se los acepten, porque lo que busca la comisión es tener muchas organizaciones que trabajen en un tema para poder discutir ese tema lo más detallado posible. Y obviamente, entre más organizaciones participen, la comisión puede decir: tuvimos a varios representantes de la sociedad civil. Entonces es más amplia la mirada que se le hace al determinado problema. La cuarta herramienta que tienen como líderes, como activistas, para participar en esto del sistema interamericano o de la CIDH propiamente hablando, son los llamados urgentes y la presentación a los relatores. Entonces ustedes pueden presentarle a los relatores escritos. En el caso de Venezuela hay algo que se llama MESEVE, MESEV pequeña E, que es el mecanismo de seguimiento de Venezuela, porque la Comisión, producto de la grave situación de derechos humanos en Venezuela, tiene un grupo de personas enfocadas en nuestro país. Entonces, siempre que vayan a notificarlo, hagan el hashtag MESEVE o etiqueten el MESEVE, porque eso le va a permitir sistematizar a la Comisión Interamericana algo. La pregunta típica: bueno, si yo hago un tweet, ¿lo va a ver la comisión? No, lo va a ver el community que trabaja en la comisión. Fíjense que por eso empecé haciendo la diferencia entre incidencia política e incidencia jurídica. Aquí estamos hablando de incidencia jurídica. Entonces no es que van a hacer un tweet y van a esperar que los comisionados lo van a leer. Eso no va a pasar. Entonces, infórmense cuáles son los correos de los comisionados. Eso simplemente ponen Comisión Interamericana, composición, y ahí va a salir el perfil de los 7 comisionados, salen los correos de ellos para que ustedes les puedan escribir directamente sobre la situación de algo que estén ocurriendo en su localidad, donde ustedes hagan vida, o del trabajo que ustedes hagan.
Aquí, como ven en sus pantallas, esto es como se presenta un caso, que es a través de la plataforma de la Comisión Interamericana. A la derecha es el informe de fondo que emite la Comisión, donde dice hay o no violaciones de derechos humanos y se declara o no se declara responsable al Estado. Las medidas cautelares, como ven a su izquierda, es un ejemplo que hicimos en Defiende Venezuela. El señor José Humberto Hernández Rodríguez era un señor que estaba preso en una cárcel en el Lara, en Fénix. Era una persona que estaba siendo acusada de tráfico de drogas y demás. Tenía varios años sin juicio. Su salud se había deteriorado muchísimo y bueno, se hizo la solicitud de medidas cautelares, pero lamentablemente, producto de que estaba muy deteriorada su salud, el señor José Humberto falleció en prisión y no se pudo hacer, la verdad, mucho más. Hoy en día se está tramitando la petición porque producto de que esta persona murió bajo custodia del Estado porque estaba presa, el principal responsable de su vida y su salud era el Estado. Como ven, el periodo de audiencia es público. Ahí, como les puse, a la derecha es la composición de los comisionados. Simplemente tienen que meterse en cada una y van a encontrar los correos y las informaciones. Y bueno, en la práctica funciona algo así. A la izquierda está la sociedad civil, a la derecha está la gente del Estado y en el medio están los comisionados escuchando cuáles son las situaciones, cuáles son la gravedad, cuáles son los retardos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica. La Corte Interamericana sí es un tribunal, valga la redundancia su nombre. La Comisión Interamericana es un órgano cuasi jurisdiccional. Fíjense que por eso hablé de que la Comisión emite un informe de fondo donde recomienda tales cosas, recomienda medidas para que se evite la vulneración de derechos humanos y se le declara responsable al Estado. La Corte emite una sentencia. Entonces, el enfoque es distinto. La Corte tiene dos funciones: contenciosa, consultiva. La contenciosa, pues de contención, de conflicto, son casos contra estados. La única vez que ha ocurrido un caso de un estado contra estado fue entre Ecuador y Colombia, porque Colombia, en el marco de una operación militar, traspasó la frontera ecuatoriana, asesinó a unos ecuatorianos en el desarrollo de esa operación, y Ecuador denunció a Colombia. Pero en la práctica siempre tienes que pasar primero, pasas un caso por la comisión, haces todo el trámite de la comisión, tienes un informe de fondo o la comisión resuelve la circunstancia allí a través de un arreglo amistoso, y luego es que te puedes ir a la corte. Nunca puedes ir a la corte de manera directa. La única manera de ir a la corte directo es a través de la función consultiva, porque la corte, como órgano tribunal, como tribunal de nuestra región de América, interpreta los tratados interamericanos. Entonces los países, la comisión, le pregunta a la corte: hey, Corte Interamericana, ¿cómo interpreto tal derecho? O hey, Corte Interamericana, ¿cómo interpreto tal artículo de tal tratado? En esa función consultiva, la gente puede participar y ya se los voy a mostrar. Así se ve la Corte Interamericana. Esto queda en Costa Rica. Eso también es público. Simplemente tienen que entrar al canal de YouTube de la Corte Interamericana y ver cómo es una audiencia de la Corte. Y bueno, así funciona la opinión consultiva. La opinión consultiva 26 la solicitó Colombia sobre la denuncia de la Convención Americana, y ustedes como sociedad civil pueden participar. Fíjense que a la derecha les subrayé en amarillo una amicus curiae que participamos nosotros en Defiende Venezuela, con el Centro de Derechos Humanos de la Católica y con la organización CEPAZ, que es Centro de Justicia y Paz. Y la organización de Costa Rica, que es el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Entonces ustedes pueden participar en esa formación y en esa creación del derecho, o incluso no tiene que ser solo derecho. La verdad, si leen una sentencia de la Corte Interamericana, hay filosofía, hay sociología y obviamente hay mucho derecho. Pero es importante porque a veces la sociedad civil dice, bueno, ¿cómo participo yo? ¿Cómo incido yo en esos espacios? Entonces, bueno, esto es una manera de hacerlo para que cuando la Corte emita su decisión, va a tomar en cuenta todos los argumentos o parte de los argumentos que dio la sociedad civil en sus amicos o sus reportes. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, o puedo pasar al sistema universal? Voy a pasar al sistema universal.
El sistema universal, valga la redundancia, está conformado por las Naciones Unidas en pleno. Cuando hablamos de derechos humanos, el tratado fundacional es la Carta de las Naciones Unidas. Luego está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí hay que hacer un hincapié. Piensa que he hecho mención a la Convención Americana como tratado y a la Declaración Universal como declaración. Cuando se habla en derecho, la declaración no tiene un carácter vinculante como lo tiene un tratado, porque valga la redundancia su nombre, es una declaración de voluntad. Pero como la Declaración Universal ha sido la piedra angular de la redacción, del entendimiento de todos los derechos humanos, a pesar de que es una declaración, tiene efecto de tratado. Por la manera en que en el mundo se ha entendido desde que esta surgió post Segunda Guerra Mundial. Y bueno, los tratados, hay millones de tratados a nivel de Naciones Unidas. Les coloqué Nueva York acá y Ginebra, porque dependiendo del espacio donde vayan, así como pueden hacer incidencia política, ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, si vienen acá a Nueva York, su incidencia seguramente va a ser más política. Si se van a Ginebra, su incidencia va a seguramente ser más jurídica o más relacionada con derechos humanos. Aquí en Nueva York están las misiones diplomáticas más importantes, está la Asamblea General y es un espacio o un foro más político. Mientras que si se van a Ginebra está el Consejo de Derechos Humanos y es una discusión más jurídica, es una discusión más técnica. Entonces, dependiendo de la incidencia, el lobby que ustedes como activistas quieran hacer, que hay que hacer los dos siempre, pero bueno, dependiendo de la labor que estén desarrollando, pues el foro será más adecuado, más conveniente. A nivel de Naciones Unidas está la Oficina del Alto Comisionado, que es la autoridad principal en materia de derechos humanos. En este caso recae sobre Michelle Bachelet. A partir de allí hay multiplicidad de agencias, como el ACNUR del compañero, está el Fondo para Alimentación, está UNICEF, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ahí. Hay 9. Y está el Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano político de derechos humanos por excelencia. Y están los órganos de tratados y procedimientos especiales. Como les decía, la Oficina de la Alta Comisionada es la entidad principal de Naciones Unidas en Derechos Humanos, es la rectora, es la que dirige todo el ambiente de derechos humanos o toda la tarea de derechos humanos de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano político por excelencia relativo a derechos humanos. Las decisiones de derechos humanos que se dan a nivel de Naciones Unidas surgen aquí, en el Consejo. Por eso es que está el examen periódico universal. Venezuela tuvo a principios de este año su tercer examen periódico universal. Es de donde se le ha dado sustento o origen a la emisión internacional de determinación de los hechos y a los procedimientos especiales. Hay 44 procedimientos especiales, que ya los vamos a explicar, algunos, y 11 procedimientos especiales por país y por tema. Venezuela no tiene un procedimiento especial por país, pero sí tiene varios procedimientos especiales por temas que le aplican. Por ejemplo, brevemente hablamos un poco del examen periódico universal. Como les dije, a principios de este año tuvimos el tercer ciclo. Es un examen que se da entre pares, como les dije, en el seno del Consejo, que es un órgano político, donde los estados evalúan a los otros estados. Se da por ciclos y se da de orden alfabético, van del estado A hasta el estado Z, y los estados pues evalúan a sus pares, le dan recomendaciones. Esas recomendaciones pueden ser aceptadas, que implican que el estado, en este caso Venezuela, se compromete a aplicar esa recomendación, y las anotadas en el lenguaje diplomático es: ya la estoy implementando o no estoy de acuerdo con esa recomendación. Pero no se dice no te la acepto, sino que o te la rechazo, sino que el lenguaje diplomático es anotado. Entonces, en este momento la sociedad civil está esperando la publicación final del informe del examen periódico universal del 2022 para que podamos contabilizar de manera adecuada cuántas recomendaciones recibió Venezuela, cuáles aceptó y cuáles anotó. Eso nos va a permitir decir o evidenciar cuál es la agenda de derechos humanos que tenemos con Naciones Unidas en los próximos años. Porque si el Estado venezolano aceptó recomendaciones en ambiente, las organizaciones que trabajan en ambiente tienen que apalancarse en esa recomendación y forzar al Estado a cumplirla. Si el Estado aceptó recomendaciones en tema carcelario o tema de mujeres, bueno, las organizaciones que trabajen
temas carcelarios o temas de mujeres, deben apalancarse en esa recomendación para tratar de que el Estado la cumpla. Luego está la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que se ha hecho muy famosa o muy relevante, porque es la que ha podido desde Naciones Unidas identificar las torturas, desapariciones forzadas, ha podido ponerle nombre incluso a determinados cuerpos de seguridad involucrados en las torturas, desapariciones forzadas, arresto y violencia sexual. Entonces la Misión Internacional de los Hechos es muy valiosa. Lamentablemente su mandato, su tiempo de periodo vence este año, el 2022. En septiembre, octubre se espera se renueve o no. Eso está en el aire, honestamente. No tenemos un Estado en este momento que esté llevando la batuta y quiera promover esa resolución que permita la extensión del mandato de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Así que está en el aire si seguirá o no. Y bueno, se cuentan violaciones del 2014 hasta el presente. Para poder mandar información, basta ingresar a la página de la oficina de la Alta, darle el enlace Venezuela, luego a la oficina, a la Misión de Determinación de los Hechos, y como ven en sus pantallas, aquí está cómo se presenta información y cuáles son los documentos para entender el trabajo de la misión. Entonces, bueno, es un mecanismo que tienen para hacer incidencia ustedes como líderes. Mi sugerencia, la Misión de Determinación de los Hechos no es juego, es lo más cercano a nivel de Naciones Unidas que tienen con la Corte Penal, y eso implica ponerle nombre y apellido a los perpetradores, y eso es muy delicado. Entonces, si quieren participar allí, no manden información de manera irresponsable, porque es un espacio muy delicado y es un espacio muy serio. Y no tienen, aunque uno crea que Naciones Unidas tiene muchísimo dinero, la verdad es que no. Pfizer tiene 10 veces el presupuesto de Naciones Unidas. Ford tiene 3 veces el presupuesto de Naciones Unidas. Entonces, no crean que hay muchísimo personal y que hay cientos de personas revisando lo que ustedes les mandan. Entonces, no manden información que no esté verificada, que no cuente con pruebas y que no sea seria y responsable. Los procedimientos especiales, valga la redundancia, responden al Consejo, es decir, le rinden cuentas al Consejo y pueden recibir denuncias, emiten informes, recomendaciones, pero son básicamente expertos independientes ad honorem. Los relatores no reciben salario, salvo cuando van de misión, reciben un estipendio por la misión, pero los relatores son ad honorem. Entonces no crean que Naciones Unidas les paga a los relatores por el trabajo que hacen. Lo que implica obviamente que el equipo es pequeño y la rapidez del trabajo no es la más acelerada, pero es muy importante. Para darles una idea, la última incidencia que hicimos desde la sociedad civil a la relatoría fue estas relatorías: la de promoción y protección de derechos humanos, contra terrorismo, relatoría sobre el derecho a libertad de opinión y expresión, y relatoría sobre reunión y asociación, más protección de defensores. Yo no sé cuántos de aquí habrán escuchado hace poco la Providencia 001-2021 y la 002-2022. Eso fue una providencia que surgió con el objeto de regularizar aún más a las organizaciones de la sociedad civil en pleno, no solo a las ONG, sino a varias, o sea, varios tipos de asociaciones. Las organizaciones de derechos humanos se sintieron agredidas, por llamarlo de una manera, por esta providencia, por varias razones. La primera, no hay necesidad de crear un registro adicional y mucho menos vinculado a terrorismo, porque ya el término ONG como tal no existe. Lo que existe es asociación civil. Entonces, esa asociación civil ya está en el registro público que conocemos, el registro civil que conocemos común y corriente, donde están las actas de asamblea, sus miembros y demás. Además de eso, las asociaciones civiles pagan tributos. Entonces ya el CENIAT fiscaliza todo lo que hacen las asociaciones civiles, o debería hacerlo. También, además de eso, pues, dependiendo del rol que ustedes tengan, hay ciertas regulaciones laborales que aplican. Entonces, ya hay un andamiaje jurídico en Venezuela que permite regularizar y fiscalizar. No hay necesidad de crear un registro específico para organizaciones de derechos humanos relacionadas con terrorismo. Entonces, esto, para que sepan, ya ocurrió en Serbia. Las organizaciones, las personas que trabajamos en estos escritos, tomamos la de Serbia, tomamos la resolución, le hicimos críticas por su inconstitucionalidad,
por cuáles eran los problemas y cómo afectaba ciertos derechos humanos. Se la mandamos a los relatores y logramos que estas relatorías se comunicaran con el Estado directamente y le hicieran unas críticas y por qué esta providencia afectaba a derechos humanos y por qué pedían al Estado que no la aplicara. Hoy en día la providencia existe, no la han anulado, el Estado no la ha anulado, pero no la está aplicando. Entonces, bueno, es una espada de Damocles que está allí para las organizaciones de sociedad civil, repito, porque no solo aplica a ONGs, pero bueno, las ONGs fueron quienes hicieron esta incidencia. Otro procedimiento especial, específicamente relacionado con detenciones arbitrarias, es el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que emite estas opiniones donde analiza con base en unas determinadas categorías si el arresto fue arbitrario o no. Si ustedes se ponen a identificar y hacen la investigación, la mayoría de presos políticos que han salido suelen tener algún tipo de comunicación con Naciones Unidas o suelen tener algún tipo de opinión favorable. Entonces, ustedes como defensores pueden enviarle al grupo de trabajo cumpliendo un formato, porque tiene un formato muy específico, cómo esa detención de una determinada persona es arbitraria. Y este grupo de trabajo suele emitir una opinión como la que ven en sus pantallas y por cosas, creo que no es casualidad, que suelen, cuando hay liberaciones de presos políticos, estas personas suelen estar por lo menos entre los primeros. Luego están los órganos de tratados. Los órganos de tratados son comités de expertos independientes que sí tienen un mandato sobre la aplicación y supervisión de un tratado. Es decir, si está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay un órgano de tratado que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay un órgano de tratado que vigila cómo se aplica ese tratado. Entonces, bueno, este es el caso de Venezuela. Venezuela ha firmado y ratificado varios de estos tratados, Convención contra la Tortura, el protocolo no lo ha firmado, por ejemplo. Sí firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo ratificó, sí firmó su protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es público, lo pueden verificar y eso les va a permitir determinar dónde hacer incidencia y para qué. Si vas a tratar temas de mujeres, pues ve cómo está la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Entonces, mira, Venezuela lo firmó en el 1980 y lo ratificó en el 83. Bueno, eso es un espacio, ese es un comité al que puedo ir a denunciar la situación de las mujeres. Lo mismo con derechos del niño, por ejemplo. Entonces tienen que evaluar si ese tratado tiene, cuáles son los mecanismos que el tratado tiene para que ustedes puedan ir y denunciar allá. Hasta aquí preguntas sobre el sistema universal o puedo entrar a corte penal y luego ya abrimos completamente el diálogo. Ok, no hay preguntas. Okay. La corte penal, a diferencia del sistema interamericano y del sistema universal, no se relaciona con violaciones de derechos humanos, sino que se relaciona con crímenes graves, se relaciona con crímenes internacionales. Ese es el término adecuado. Y la base de la Corte Penal Internacional que está en La Haya, en Holanda, es el Estatuto de Roma. Entonces, cuando alguien les diga, no, pero es que la Corte Penal Internacional va a revisar todas las violaciones de derechos humanos, no es cierto. Va a revisar los crímenes graves conforme el Estatuto de Roma se hayan cometido. Para hacer un recuento de la situación de la CPI en Venezuela, el 8 de febrero del 2018 se crea el Venezuela 1, que es investigar posibles crímenes cometidos de abril de 2017. Luego, en el 2018, 6 estados remitieron información para solicitarle a la Corte Penal que hiciera la investigación no solo desde el 2017, sino desde el 2014. Luego, en el 2020, como estrategia, el señor Nicolás Maduro y su gobierno solicita la apertura de una investigación por el caso Venezuela 2, que es el relacionado con los crímenes de lesa humanidad por las sanciones coercitivas unilaterales. Luego, en noviembre de 2020, la fiscal Bensouda, antes de salir de su cargo, emite un informe donde
considera que existen bases fundadas para que se hayan cometido crímenes en Venezuela al menos desde 2017. Y luego en el 2022, como hemos visto, 2021, se cambia al final el fiscal y bueno, el fiscal en noviembre del 2021 visita Venezuela y solicita abrir el examen preliminar. Como ven, este es el informe que hizo Bensouda. Ella allí dice que, bueno, la información disponible permite determinar que hay fundamento razonable para creer que al menos en el 2017 se han cometido torturas, violencia sexual, persecución a grupos políticos. Pero fíjense que no dice nada de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Y señala Bensouda en su informe que posiblemente los grupos de seguridad involucrados son SEBIN, Policía Nacional Bolivariana, DGCIN, FAE, 6CPC y GNB. Y CONAS. Entonces, bueno, ese es como el informe preliminar antes de que ella se retire. Luego entra el actual fiscal, que es el que viene a Venezuela, y bueno, firma un acuerdo con Maduro, del cual lamentablemente hay muy poca información y nos deja varias preguntas. Por ejemplo, este acuerdo firmado entre la Corte Penal y Maduro, ¿cuál es el marco temporal? ¿2017 en adelante o 2014 o 2017? El marco temporal no está claro. Tampoco está claro cuáles son los delitos a investigar, si los mismos que dijo Bensouda u otros. Por ejemplo, el caso de Juan Carlos de Juan Pernalete estaría fuera porque fue una ejecución extrajudicial, pero no lo sabemos porque no hay información clara sobre cuál fue el acuerdo. Sabemos que hay unos funcionarios, después del último acuerdo que se firmó, esta foto es del primero, hace fechas recientes se firmó un segundo, que es para la instalación de una oficina en Venezuela, pero tampoco se tiene información. De hecho, recuerdo, yo estando aquí en Nueva York, se hizo el rumor de que se habían instalado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Imagínense para una víctima que quiere ir a denunciar a sus perpetradores, tener que entrar por el Tribunal Supremo de Justicia para poderse reunir con la gente. O sea, es algo absurdo, pero lamentablemente es que no hay mucha información sobre cuáles son los marcos o cuáles son las cláusulas de este acuerdo. Entonces, eso es un problema que hay en todo el marco de la investigación de la Corte Penal relacionado con Venezuela. Para que sepan, por un tema de cultura, para litigar propiamente en la Corte Penal Internacional no puede ir cualquier persona. Hasta el momento en Venezuela solo tenemos 4 venezolanos acreditados como abogados ante la Corte Penal. La profesora Carmen Aldinga es profesora de la Central, ella está exiliada ahorita fuera del país. Juan Carlos Gutiérrez es abogado muy reconocido, es el abogado de Leopoldo López, él está en el exilio también. Y en Venezuela se encuentran Alfredo Romero y Jimio Gonzalo de Foro Penal. Hasta ahora serían los únicos 4 abogados venezolanos. Podrías acudir como víctima a que te represente otro abogado, pero no sería venezolano. Hasta el momento solo estas 4 personas podrían sentarse en la Corte Penal a representar el caso de alguna víctima. Y bueno, muchas gracias por su atención. Queda el foro abierto para preguntas, dudas, comentarios, y bueno, que empecemos un diálogo sobre los derechos humanos y cualquier cosa que quieran preguntar. Yamil, tienes la palabra, adelante. Buenos días. Me gustaría saber si tienes conocimiento, valga la redundancia, con respecto a los requisitos que se solicitan para formar parte del panel de abogados en la Corte Penal. Mira, está en línea, pero no me lo sé de memoria, te soy honesto, pero sé que te metes en la página de la Corte Penal, a la parte superior izquierda, hay una pestaña que dice Attorneys, y entonces le das scroll y te va a salir allí como, sabes, un listado y te va a salir requisitos, que ahí lo descargas y ya, pero es un proceso largo. Ok, gracias. No hay nada. ¿Alguien más? ¿Hay algo en particular de algo de derechos humanos? No tiene que ser relacionado solo con lo que hablamos hoy, que quieran preguntar.
Mario, tienes algunas cositas en el chat. Ya va, si quieres Sí, te ayudo. debe existir un perfil para formar parte de esas personas. Mira, para ir a la Corte Penal tienes que hacer un examen, tienes que tener unos determinados años de experiencia. Para ir al sistema interamericano, sistema de Naciones Unidas, en general, pues tienes que conocer la jurisprudencia, sea del sistema interamericano o sea del sistema universal, pero la verdad es que para presentar la denuncia por sí mismo, o sea, solo hacer el primer contacto, lo puede hacer cualquier persona, porque tanto la Corte, el sistema interamericano como el sistema universal, si el caso va avanzando y ven que no tienes defensa, hay un fondo para víctimas y ellos te lo proveen. Pero tienes que ir obviamente avanzando etapas, no te lo proveen desde el principio, por un tema de recursos. Ana Salcedo, las ejecuciones extrajudiciales se pueden presentar ante la Corte. ¿Cuál Corte te refieres? ¿La Interamericana o la Corte Penal? Ana, por favor explica. Ajá, Humberto, tienes la mano levantada, tienes el micrófono. Adelante. Listo, bueno, en primer lugar agradecerte por la ponencia. Yo creo que mi pregunta ha orientado un poco sobre las repercusiones que puede tener quizás una sentencia de la Corte Penal Internacional, sabiendo lo complejo que puede ser llegar a obtenerla. Se han construido muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Sobre todo con el caso de Venezuela. Entonces quería como aclarar eso, ¿no? ¿Qué incidencia y hasta qué punto puede llegar una sentencia de la Corte Penal cuando se ha difundido, digamos, una narrativa que dice, bueno, a quienes se declara culpable de violaciones de derechos humanos es un Estado, ¿no? Pero quien es el jefe de la cadena de mando de las órdenes que se cumplen en función de violar esos derechos humanos es el jefe de Estado. Entonces, en función de eso se emite una sentencia y se ha construido una narrativa que dice que quizás Nicolás, se puede emitir una orden de aprehensión contra Nicolás Maduro. Entonces, mi pregunta orientada como que hasta qué punto puede llegar una sentencia, sabiendo, por supuesto, lo complejo que puede llegar a hacer emitirla. Ok, bueno, esta es parte de la narrativa que hay sobre ello. A ver, vamos primero por partes. Venezuela ahorita está en Venezuela 1, recuerda que está Venezuela 1 y Venezuela 2. Venezuela 1 está ahorita en la fase donde ya se abrió el examen preliminar, es decir, ya pasamos el primer filtro de convencer a la Corte de que aquí en Venezuela hay motivos razonables para creer de que hay tortura, desaparición forzada, temas de violencia sexual y otros crímenes graves del Estatuto de Roma. Ya la Corte dice, ok, hay elementos para creer de que esto está pasando en el país. Ahora estamos en la fase en que el Estado venezolano, y por eso hay tanta información al respecto, le está diciendo a la Corte, yo no necesito que tú vengas para acá. Y fíjense la última declaración de Tarek William Saab. Yo no necesito que vengan unos abogados o una corte internacional porque yo soy el fiscal y yo fiscal lo estoy haciendo. Ahorita Venezuela está tratándole de demostrar a la Corte de que ellos sí pueden juzgar a los responsables de crímenes graves en Venezuela. Lamentablemente, para ellos no lo han logrado probar. O beneficiosamente para las víctimas no lo han logrado probar. ¿Por qué? No han juzgado a nadie de cadena de mando y tampoco lo han hecho conforme a derecho. Entonces, si ese filtro se pasa y la Corte se convence, en Venezuela no es posible obtener justicia, allí es que la Corte va a empezar a investigar con nombre y apellido a esa cadena de mando. Y esa cadena de mando puede ir desde Nicolás Maduro hasta el teniente general de la Guardia. O sea, ahí va a aparecer mucha gente, porque lo que busca la Corte Penal no es sancionar al cabo segundo que fue el que disparó, no. Está buscando sancionar al que le dijo al cabo segundo que disparó, puedes hacer esto con total impunidad. ¿Ok? Entonces, mientras se construye toda esa información, todo ese andamiaje, pueden pasar años. Fíjense, Colombia tuvo un examen preliminar abierto 20 años hasta que ahorita que se firmó el acuerdo de paz y en Colombia hay un proceso de transición a través de la Justicia Especial de Paz o JEP, que ya la Corte Penal dijo, ok, yo no me tengo que meter. Entonces, poner todas las expectativas en la Corte Penal es válido, es una herramienta muy válida, es una espada de Damocles sobre los funcionarios venezolanos que los ha tenido moviendo. Por eso es que reforman leyes, aceptan los funcionarios porque están preocupados, hay una preocupación real, pero eso es algo a muy largo plazo. Ahora, con respecto a que se dicte la orden sobre Maduro o sobre el otro, no lo sabemos. No necesariamente
la cadena de mando recae exclusivamente sobre Maduro. Si bien es el comandante en jefe, de acuerdo a las normativas venezolanas, quizás se pueda demostrar que Maduro sabía algo, pero no lo sabía todo. No lo sabemos. Entonces, lo que quiero es tener precaución con las expectativas, porque puede ocurrir el caso de al-Bashir. Al-Bashir fue un presidente que tenía una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal, pero los estados nunca la ejecutaron. La Corte Penal no tiene un ejército. La Corte Penal lo que tiene es una cárcel. Hay una cárcel especial mientras se hace el juicio para las personas perseguidas o personas que están en un juicio en la Corte Penal, pero no tiene un ejército que va a dictar una orden y va a salir el ejército de la Corte Penal y va a detener a alguien, porque no ha ocurrido. Lo que sí le va a decir a todos los estados miembros del Estatuto de Roma, epa, Maduro, Diosdado, Mario de Andrea, José Miguel Rodríguez, el que sea, tiene una orden de aprehensión, colabórenme. Y dependerá de los estados ejecutar esa orden. O sea, recuerden que todo este tema de derechos humanos, derecho internacional, depende mucho, prácticamente el 80% de la voluntad de los estados. Por eso es tan importante que hayan buenos gobernantes, que hayan buenas instituciones, que hayan buenos contrapesos. Porque al final, en la práctica, quienes hacen las cosas posibles son las instituciones, son los funcionarios. Entonces, con el manejo de la expectativa de la Corte Penal es muy a largo plazo, y como les dije, ahorita estamos en la fase de que Venezuela le demuestra a la Corte de que en Venezuela hay un sistema capaz de juzgar y no necesita que la Corte se meta. Yo creo que no lo van a lograr. Yo creo que lo que ocurrió recientemente con los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados, es una prueba más de que en Venezuela no hay justicia, pero, repito, a largo plazo. Voy que había un comentario en el chat y luego te doy la palabra, Juan. Ajá, Ana, la Interamericana. Para la Interamericana no se necesita estar acreditado para el litigio. Repito, se necesita conocer el tema procedimental de la Corte, se necesita conocer la jurisprudencia, pero no tienes que ser abogado para ello. Simplemente tienes que leer mucha jurisprudencia del sistema interamericano y ya. Pero no tienes que ser abogado. Y repito, si tú haces, recuerda que como dije al inicio, primero tienes que ir a la comisión. La comisión determinará o no su irresponsabilidad. Dictará un informe de fondo como les mostré en las pantallas. Si el Estado no cumple ese informe de fondo, pasa el caso a la Corte. Y ahí hay un litigio. Y entonces lo lógico sería contar con abogados, pero no necesitas una acreditación, un examen o algo. Simplemente manejar el tema procedimental y el tema sustantivo de la Corte Interamericana. Ahora sí, Juan, creo que era que estabas pidiendo tú la palabra. Sí, bueno, mi duda básicamente va dirigida al tema de que, ok, conocemos ya todo esto acerca de las instituciones, acerca de cuáles son los procedimientos legales, pero hay algo que a mí me hace mucho ruido, sobre todo a mí, bueno, que soy defensor de derechos humanos desde hace algún tiempo, y yo me he dado cuenta de algo, es que siempre se tiende a culpar al Estado, al régimen o al quien ejecuta el poder en estos casos, ¿verdad? No solo en el caso de Venezuela, sino en casos generales. Y no suelo percibir que estas instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos den como también el beneficio de la duda a otros actores opositores a esos individuos que ellos señalan, o a esas instituciones, o a esos ejercicios de poder que ellos señalan como involucrados o cooperantes de esas violaciones de derechos humanos. Porque si lo profundizo y lo hago objeto en el caso de Venezuela, podríamos hablar del artículo 19 de las Naciones Unidas, donde exclama perfectamente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Cosa que en Venezuela lo ven nada más como violado por el régimen, por el gobierno, por el Estado, como lo quieran llamar, pero donde lamentablemente muchas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, muchas libertades de expresión que han sido cercenadas, han tenido cooperación del factor opuesto a este sistema, y que en estas instituciones internacionales no son tomados en cuenta. O sea, buscan nada más un solo culpable o un solo factor. O sea,
y el otro que es culpable, que quizás logre gobernar mañana, ¿cómo queda allí? O sea, Ok, ¿es o no es un perfecto. violador de derechos humanos? ¿Cómo actúan estas instituciones a nivel internacional? Perfecto, Juan. Vamos por partes. Primero, solo el Estado puede violar derechos humanos. Y te voy a poner un ejemplo. El primer caso de Venezuela ante el sistema interamericano fue el caso de la Lo situación hace del como actor Caracazo. principal, pero ¿y los que no? Ya va, pero vamos por partes. Entiende que el Estado, o sea, no veas al Estado como, como una persona como tú y yo. Ve el Estado como todo. Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, ese es el Estado. ¿Ok? Ahí no importa si lo dirige Juan, si lo dirige César, si lo dirige Isabela, si lo dirige Mario. República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Ese es el Estado. Y te pongo este caso porque la circunstancia del Caracazo se dio en el gobierno de Carlos Andrés, ¿correcto? ¿Aló? Sí, sí. Ok. Fíjate, esa circunstancia correspondería en principio a el gobierno de Carlos Andrés. Pero cuando se da la sentencia, llega en el gobierno de Chávez. Chávez, como presidente en ese momento, es quien tiene que responder por las violaciones de la República, porque quien viola derechos humanos es el Estado, no Carlos Andrés, no Chávez, no Maduro, no Mario, no Juan. Okay, quien viola derechos humanos y responde es el Estado. Entonces, por eso se declara responsable el Estado de Venezuela. Eso es el primer punto. Se le señala a Maduro, a Diosdado, a Carlos Andrés, porque ellos son funcionarios. Entonces, investidos de autoridad violan y no respetan derechos humanos. Pero quien tiene la responsabilidad final es la institución estatal. Por eso, cuando se señala o cuando otras voces de oposición o disidentes al Estado vigente no son señaladas porque ellos no son Estado o ellos no son funcionarios investidos de autoridad. ¿Me explico? Juan, ¿estás ahí? O sea, ellos dejan de ser estados y el caso de ellos queda impune y tiene que responder el próximo. No es que quedan impunes, es que quien responde es el Estado. El Estado no nace con Carlos Andrés, muere con Carlos Andrés y nace un nuevo Estado con Chávez. ¿Me explico? O sea, el Estado sigue siendo el mismo, lo que cambió son las autoridades, pero quien responde es el Estado. Por eso cuando hablamos de derechos humanos nos referimos al Estado, cuando hablamos de corte penal nos referimos a individuos. Nunca en temas de derechos humanos se va a señalar a un solo individuo, se va a señalar al ministerio, se va a señalar a la policía, se va a señalar, exacto, como están diciendo en el chat, es distinto Estado que gobierno. Lo que es responsable es el Estado, porque el gobierno cambia. Entonces, cuando hablamos de violaciones de derechos, por eso es que cuando se dice las violaciones de derechos humanos no prescriben, es porque el Estado no muere. Es porque el Estado siempre va a estar ahí. Lo que va a cambiar es el gobierno, los funcionarios. Pero el Estado que violó derechos humanos lo va a hacer hasta que pague y hasta que sea responsable, hasta que se sancione. Entonces, cuando se violan derechos humanos, siempre se va a hablar de que el Estado, sus instituciones, sus funcionarios, no tuvieron esa obligación de respeto, como les dije, de no meterse en nuestra libertad o de garantizar, que es propiamente lo contrario, desarrollar instituciones, que hayan servicios, etcétera, etcétera. Pero quien es responsable es el Estado, como todo, como institución, no personas. Cuando nos vamos a Corte Penal, ahí sí hablamos de personas, porque la Corte Penal lo que busca es la responsabilidad individual. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, volviendo a tu ejemplo. ¿Por qué no se señalan a las otras personas? Bueno, porque las otras personas probablemente no sean Estado, no formen parte de alguna autoridad estatal o no formen parte de alguna institución estatal. Entonces, siempre se va a señalar a quien encabeza el Estado, quien rige el Estado. Esa es la razón, Juan. Cuando mañana cae Maduro y gobierna Guaidó, bueno, Guaidó tiene que responder por lo que hizo Maduro, porque es quien dirige el Estado. No es Guaidó, es Mario Andrea. Bueno, Mario Andrea va a tener que responder por lo que hizo Maduro y Guaidó. Es Juan, bueno, Juan va a tener que responder por lo que hizo Mario, Guaidó, Maduro y tal, porque tú diriges el Estado. ¿Entiendes? Juan.
Sí, te entiendo perfectamente. No sé, bueno, o sea, yo tengo mis diferencias con ¿Tú respecto a tienes tú ese qué? tema, pero bueno, o sea, es lo que está prescrito a nivel Pero internacional y ok. hablemosla. La idea de esto es dialogarlo. Sí, o sea, es que no sé, o sea, no estoy de acuerdo con muchas cosas bueno, si es lo que está establecido en los estatutos internacionales y así es, y viene siendo así, seguirá siendo así, ok. Pero yo entonces promovería un cambio para todo eso, pues, porque no es posible que el Estado sea el que asuma todo siempre. Bueno, está difícil que los estados suelten lo que es su argumento principal, que es la soberanía. Muy difícil. Yo no veo a ningún estado ni a ningún político diciendo, ¿sabes qué? Vamos a soltar la soberanía y vamos a separar al estado. Y entonces, bueno, cada vez que cambiemos de gobierno, cambiamos de estado. Yo no lo veo ocurriendo. Pero bueno, espero haberte resuelto la duda entre por qué unos sí y otros no, porque una cosa es el Estado y otra cosa son los funcionarios y otra cosa es violaciones de derechos humanos y otra cosa es crímenes individuales. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Hay 7 comentarios en el chat. Vamos para allá. Yamil, entonces bajo esa premisa no debería existir la CPI porque si bien la Corte Internacional de Justicia juzga a los estados, la CPI surge para quitarles la investidura. No. La Corte Internacional de Justicia resuelve problemas entre estados. Por ejemplo, Venezuela contra Guyana por el tema del Esequibo. Ahí la Corte Penal no hace nada porque la Corte Penal lo que hace es ver cuando se han cometido crímenes graves con base en el Estatuto de Roma y se mete en la jurisdicción de ese estado porque no es capaz de ese mismo estado resolver con justicia. Entonces juzga individuos. La Corte Internacional juzga estados, resuelve conflictos entre estados. No es lo mismo, Yamil. No, sí, ahí sí me Gladys. equivoqué. Ahorita que lo estoy escuchando me equivoqué con respecto a la institución, pero el tema es, si tenemos una Ajá. denuncia en derechos humanos, entonces, ok, yo entiendo Ajá. perfectamente desde el punto de vista legal que se denuncian estados, se denuncian instituciones propiamente, pero entonces, ¿qué sucede en el caso de, bueno, bajo esa premisa no debería existir la Corte Penal Internacional porque no está juzgando a la persona por los delitos per se? Un ejemplo, el caso de Joseph Kony o, no sé, el carnicero de Bosnia también, que son casos distintos que no son parte del Estado, pero se le está juzgando por delitos en contra de los derechos humanos. Si hablamos entonces, para hablar bien de mi pregunta, entonces, ¿qué pasa en el caso de un jefe de Estado, de una persona con investidura política, con investidura de líder dentro de un Estado, valga la redundancia, si no es como tal eliminada esa investidura y se le juzga solamente como eso, como Estado? Bueno, vuelvo de nuevo. Una cosa es una violación de derechos humanos y otra cosa es un crimen grave. A ver, para ponerlo de otra manera, no toda violación de derechos humanos se convierte en un crimen grave. A ver, si hay un caso de tortura en Venezuela, uno solo, eso no constituye que haya un crimen grave, porque los crímenes graves implican sistematicidad. Claro, y además que requiere de una cantidad, sí, en esa parte estamos claros, que requiere de una cantidad también de casos reiterados. No solo cantidad, intensidad, que haya que las instituciones... Exacto. Hay ciertas condiciones que establece la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma. Exacto. Sí, ahí estamos de acuerdo. Entonces, fíjate. Cuando está el presidente como representante del Ejecutivo tiene unas obligaciones como Estado, como representante del Estado, pero además sigue siendo una persona, ¿cierto? Sí. O sea, tú no dejas de ser persona porque ocurre un cargo. Ok. Entonces, una cosa es cuando tú como Estado no respetas ni garantizas, ahí hablamos de una violación de derechos humanos, y otra cosa es cuando tú, producto de que, o consecuencia de que ni respetas ni garantizas, se genera una sistematicidad. No tienes un torturado, tienes 50. No tienes una persecución política, tienes miles. ¿Entiendes? Por eso es que la Corte Penal es como el último nivel. O sea, no cualquier cosa se convierte en un crimen grave. Tiene que haber una sistematicidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, porque no entiendo cuál es la confusión entonces. O sea, no es que haya una confusión, sino que me parece un poco extraño, me hace mucho ruido que en principio se hable de, ok, tenemos crímenes de derechos humanos,
se toma en principio la denuncia ante la Corte Interamericana, por dar un ejemplo, o se habla directamente de los estados, se hace una denuncia a los estados. Pero entonces, ¿qué pasa en ese caso si bien hay una gran violación de las libertades individuales? ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad individual? Se deja de lado por el hecho de, bueno, mira, no hay una sistematización. No, Tiene que haber un mecanismo por para dónde poder vas. juzgar Ya entendí eso. por dónde vas. Ok. Ya entendí por dónde vas. Ok. En materia de derechos humanos, como dije al inicio, está respetar y garantizar. Respetar implica que el Estado no interfiere en tus libertades y garantizar implica que el andamiaje sea para proteger a la persona. Ese andamiaje tiene obligaciones específicas. Prevenir, valga la redundancia, pues evitar que circunstancias de derechos humanos ocurran, pero no toda obligación se puede prevenir. Y eso es lo que se llama obligación de medio y no de resultado. Luego está investigar, sancionar y reparar. Por ejemplo, vamos a poner el caso del Caracazo. Ocurrió el Caracazo. Se llega el caso a la corte ya cerca de los años 2000. Se dicta la sentencia. En las medidas de reparación que dicta la sentencia es que tienen que investigar y sancionar a los funcionarios responsables. Entonces, allí el Estado venezolano, para cumplir con su obligación de respeto y garantía como Estado, debe juzgar a los responsables de ese hecho específico del Caracazo. ¿Ok? Si no cumple eso, no está cumpliendo la obligación de reparación que le dictó la sentencia de la Corte. Entonces pasa esto. Tenemos el caso Caracazo 1, Caracazo 2, Caracazo 3, Caracazo 5. Llegamos a 20 Caracazos. Y el Estado no ha hecho nada. Entonces ahí hablamos de una sistematicidad. Entonces ahí cuando hablamos de una sistematicidad es que nos vamos a Corte Penal. Y la Corte Penal ya está hablando de individuos. Dice, mira, yo tengo 8 casos de Caracazos acá donde hay ejecuciones extrajudiciales, hay torturas y demás y demás. Siempre son, durante todos estos 8 Caracazos, siempre el presidente ha sido Mario de Andrea. Mira, Mario de Andrea ha gobernado 20 años en el país, ha cometido X número de ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera, etcétera. Hay un elemento ahí, hay motivos razonables para que se vea la magnitud. Ya no basta hablar de derechos humanos, hay que hablar de crímenes graves. Y entonces allí la Corte Penal verá si el Estado como institución es capaz de juzgarme a mí, Mario de Andrea, como responsable individual. Ahora sí te quedó más claro. Tengo mi opinión respecto del tema, pero sí entiendo tu punto. Adelante, aquí estamos para escuchar opinión. A mí me dijeron que hasta las 12 tenemos tiempo, pero ya había alguien más con la mano levantada. Creo que no. No, adelante, sí. Adelante con tu opinión, Yamil, cuéntanos. No, lo que pasa es que, ok, yo entiendo perfectamente que tiene que haber una sistematización y una reiteración en cuanto a las violaciones, pero ¿qué pasa? Al menos a mí desde mi punto de vista, y ya es una opinión muy personal, me parece que si bien existe una responsabilidad de los estados, que en este caso que mencionas el Caracazo, ok, te remiten a que tú como Estado juzgues a todos y cada uno de los individuos que cometieron esos delitos de forma individual. Pero ¿qué pasa? En este caso, al menos como yo lo veo, la misma institución internacional tendría que enviar una misión para poder verificar que se garantice el proceso, porque al final, ok, yo entiendo perfectamente que como norma o principio fundamental del derecho internacional público es que el derecho interno prela por encima del derecho internacional, pero ¿qué pasa? En este caso, cuando se sabe que está saliendo de un régimen como tal o está saliendo de una violación flagrante en cuanto a derechos humanos se refiere, me parece a mí que tiene que haber también como que esa guía o vamos a decir así, ese acompañamiento de la institución internacional para poder decir, ok, vamos a cumplir esto, tienes esta decisión por sentencia definitivamente firme, en donde tú tienes que cumplir estos pasos para poder hacer justicia y resarcir esos daños que causó el régimen que estuvo previamente. Pero me parece también que en ese caso tiene cierta cuota parte de responsabilidad la institución, o en este caso la organización internacional, que emite esa sentencia, que emite esa acción de reparo en contra de las víctimas. Entonces, en ese caso, no sé, siento como que hay muchos matices grises para poder decir, ok, esto va a la corte, esto no. Y me parece honestamente, y perdón si estoy hablando muy alto,
que es un tema de, bueno, mira, me parece que todo debería tener una misma línea discursiva en vez de, bueno, esto sí, esto no. A esta persona tiene una lista grandísima de violaciones a los derechos humanos, pero por no cumplir con los parámetros establecidos por una normativa, no se le puede juzgar individualmente. Eso es lo que me genera así como que mucho ruido, ¿sabes? No te indigna, te entiendo, mira. ¿Dónde estás tú ahorita? Yo estuve ahí, no sé, cuando tenía tu edad. Yo tengo 31. Y yo empecé en este mundo de los derechos humanos con las protestas del 2014. Y yo estuve ahí, así que te entiendo. Sí, hay mucho matiz, hay mucho de que depende de el mismo Estado que me violó derechos humanos, es el mismo el que se supone que tiene que tomar las medidas para evitar que eso pase e indemnizarme. Sí. Y por eso, como le decía a Juan, a tu compañero previo, mira, yo no veo a ningún Estado, a ningún gobierno soltando el principal argumento que tiene para ser gobernante, soberanía. ¿Ok? No es cierto que siempre el derecho interno prevalezca sobre el derecho internacional. De hecho, en Venezuela, por el artículo 23, los tratados de derechos humanos, cuando son más garantistas que las propias leyes internas, prevalecen por encima del derecho internacional. Claro, pero lo digo porque como ese es uno de los principios fundamentales del derecho internacional público, por eso es que uno parte de esa premisa. No, pero es que, sin embargo, pero es que los derechos eso humanos no es cierto. distinto. Eso no es cierto, porque hay estados que prevalecen el derecho interno, hay estados como el venezolano que no. En la práctica, constitucionalmente, en Venezuela prevalece el derecho internacional por el derecho interno. En Venezuela, como se viola la Constitución, no se cumple así. Pero constitucionalmente nosotros estamos concebidos para que tengamos una constitución chiquitica y todo lo remitamos a lo que dicen los tratados. Eso, así se pensó, pero no se cumple. Entonces, esa afirmación de que el derecho interno es muy tajante. Como los abogados decimos, un gran depende. Depende del Estado, depende de las normas internas. Estoy claro que esos grandes es... depende que tenemos los abogados son estresantes muchas veces. Pero bueno, te entiendo y he estado allí, pero la verdad es que así funciona. No, lo siento mucho. Voy con más comentarios en el chat. Gladys dice, ¿y quién se juzga cuando se violan los derechos? Recuerda que, repito, las personas cometen delitos salvo que sean autoridades públicas. Las autoridades públicas violan derechos humanos, pero quien es responsable es el Estado, porque es la autoridad institucional. Hay que quitarnos un poco la mente de que en Venezuela sabemos que todo es muy personalizado y muy individualizado, pero la verdad es que eso está concebido para que funcionen las instituciones y quien sea responsable sea que, bueno, Mario mató a mi hijo, yo maté a un chamo. Entonces yo que soy policía, que maté a un chamo, el deber ser es que se denuncie a Mario, que es policía, y la institución estatal investigue y sancione a Mario. Si eso ocurre, no hubo una violación de derechos, hubo un delito, porque la institución respondió. El sistema está concebido para que funcione así. Y el problema está en que la mayoría, o en el mundo actual donde vivimos, en este momento, la mayoría de las instituciones no funcionan, y especialmente en un país como Venezuela. Pero el sistema está concebido para que sean las propias instituciones quienes investiguen, sancionen, reparen e indemnicen. ¿Qué tenemos que hacer? Tener mejores instituciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tener personas más preparadas, no solo de formación, con mayor ética en las instituciones, para que cuando eso ocurra, no digamos, bueno, pero es que él es mi pana, o bueno, no, es que estamos robando plata juntos, sino que pongamos el aparato institucional a garantizar, como les dije, respetar, no interferir en las libertades y garantizar que la institución funcione para proteger a la gente. Anabel, tienes la palabra, adelante. Bueno, buenos días, primero que todo. Es difícil probar que la institución como tal tiene la culpa por un acto que hizo un funcionario. Bien, pero al final del día, ¿cómo hacemos para probar que fue la institución, que fue una orden directa de la institución y no propiamente un acto deliberante del funcionario? Entonces ahí entramos en lo que decíamos en los comentarios, que no nos parece justo, de que
de que una persona nueva, por así decirlo, pague como Estado lo que hizo otro, lo que estaba comentando Yamil con respecto al régimen. Venimos de un régimen que sabemos que, bueno, lamentablemente ha violado infinidades de derechos humanos, pero ¿cómo hacemos para que esa responsabilidad propiamente sea individual ante los delitos cometidos en ese transcurso del gobierno? O sea, porque como tú lo estabas explicando, sí, perfecto, se puede montar otra persona, puede ser Juan Díaz, pero Juan Díaz va a responder directamente como Estado por los delitos o por las violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno anterior. O sea, entonces ahí entramos también en una contradicción propiamente, porque no es justo que yo vaya a pagar por lo que hizo otro. Claro, pero es que volvemos al mismo punto. Tienen que entender que quien es responsable es el Estado, no la persona. Si ustedes quieren solo sanciones individuales, lo que queda a nivel internacional es corte penal. Y repito, no son todas las personas involucradas, sino solo la cadena de mando, y no son todas las violaciones de derechos humanos, sino solo los crímenes más graves. Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a acciones u omisiones del Estado. Voy con lo primero, Anabel. No es cierto que sea difícil probar que la acción de una persona es consecuencia de la institución y no decisión de la persona. Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí mi pecho que dice Policía Nacional Bolivariana y yo maté y torturé gente, yo estoy como persona cometiendo un delito, pero como institución que representa al Estado, estoy cometiendo una violación de derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer la institución en pleno? Sancionar al individuo. ¿Ok? Entonces, se denuncia a la institución porque esa institución no está sancionando al individuo. En este caso, Mario, que es el policía que mató y torturó gente. Entonces, si algún día luego yo, Mario, me retiré, estoy en mi casa, en la playa, echándome palos porque ya no soy policía, la institución sigue teniendo responsable de sancionarme a mí. Por eso siempre, independientemente de quien esté allí, la responsabilidad es objetiva sobre el Estado, porque es la institución quien tiene que respetar, garantizar, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no importa. Miren, si mañana cae el actual gobierno de Venezuela y se monta fulano tal o fulana tal, ojalá sería rechísimo que sea una presidenta mujer, y la institución ahorita que va a regir a partir de ese nuevo presidente o presidenta es responsable de investigar y sancionar a los antiguos funcionarios que cometieron eso. Pero si no lo hacen, la institución sigue existiendo, a pesar de que no la rige la misma persona. Entonces Venezuela sigue siendo responsable como Estado. Bueno, hay que separar a las personas de las instituciones. ¿Por qué te lo pregunto? Exactamente, en el 2014, cuando estábamos en plenas protestas, aquí hubo un funcionario que, bueno, se le grabó agrediendo a otros, a unos chamos realmente. Cabe destacar que los chamos eran menores de edad, los apuntó, los vio la situación. Pero en el momento en el que se procedió a hacer las denuncias correspondientes, esa persona obviamente no pagó por lo que hizo. Sin embargo, hubo un cambio de gobierno, entre comillas, de quien dirigía esa organización, pues. Y a ese funcionario en específico se le hizo un procedimiento administrativo, se le declaró inocente porque él dice que ¿cómo es que es más, él dice, fue una orden directa de mis superiores, y en pleno juicio le dijeron que cómo hacía él para probar que era una orden directa de sus superiores, y simplemente lo absolvieron y lo destituyeron del cargo. Pero tiempo después, la misma persona estaba asumiendo ese mismo cargo, pero en otro estado.
¿Ok? Entonces, ¿qué crees que falló allí? ¿No crees que falló el Poder Judicial? Sí, sin duda alguna. Y el Poder Judicial forma parte de esa persona que cometió el delito. ¿Es el dueño del Poder Judicial o es la República Bolivariana de Venezuela el dueño del Poder Judicial? Por supuesto que el Estado. Ok, entonces ¿a quién se debe sancionar? ¿Al Estado o a la persona? Por supuesto, pero es que ahí era parte de lo que tú estabas explicando. Pueden sancionar a los dos. Sí, te tienen que sancionar al Estado correctamente, pero no podemos dejar de lado que fue el funcionario quien actuó. Por eso es que te pregunto, ¿cómo hacemos para probarlo? Anabel, repito. El No funcionario que cometió el delito. A ver, el funcionario que cometió el delito no fue sancionado por una institución estatal que no funcionó, ¿correcto? Correcto. Si el Estado, como todo, tiene que respetar y garantizar, ¿quién es el responsable por no respetar y garantizar? ¿El funcionario o el Estado? ¿O el Poder Judicial? El Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, a quien hay que sancionar por derechos humanos es al Estado y por el delito el funcionario. Pero ¿quién es el que debe sancionar por el delito al funcionario? El Estado, porque es el único que tiene el control del Poder Judicial. Ok, ahí se resume. Ese es el quid de la cosa. Es el Estado el que debe, con sus instituciones, respetar y garantizar y hacerse responsable por lo que hagan sus funcionarios. Cuando eso no funciona, es que nos vamos al sistema internacional en derechos humanos. Cuando nada funciona, absolutamente nada, bueno, es que nos vamos a la Corte Penal, porque ya no bastan las instituciones. Las instituciones son incapaces de responder, entonces ahí es que nos vamos a la Corte Penal. Y ahí es que hablamos de responsabilidades individuales. ¿Ves que es como una cadena? Sí. Claro, al final del día, sí creo que... Sí, claro, pero al final del día se tienen que sancionar a ambos, tanto al Estado como por la responsabilidad individual. Claro, pero es lo que quiero que quede claro es que son dos, o sea, la forma en que se sanciona y el por qué se sanciona son distintas. Son dos procedimientos. Son dos procedimientos que sí, distintos, pero al final del día están relacionados. Porque sí, yo tengo una orden directa, pero de igual manera yo cometí un delito. Claro, pero el Estado va a sancionar al funcionario por el delito y el Estado, si no sanciona a esta persona por el delito, violó derechos humanos, porque es el Estado el que viola derechos humanos como figura. ¿Ok? Correcto. Entonces la manera en que la razón y el por qué se sanciona son distintos. Y eso es importante que lo tengan muy claro, porque entonces empiezan a cualquier cosa es violación de derechos humanos. No, es un delito y puede ser una violación de derechos humanos si las instituciones no responden a esas circunstancias. Si hay impunidad, por llamarlo, ponerle un nombre. Si en Venezuela hay impunidad de las instituciones, de los funcionarios, se violan derechos humanos. Daniel, tienes la palabra. Buenos días, buenos días muchachos, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Yo tengo la siguiente pregunta. Bueno, más que pregunta, es una de estas dudas que el debate me ha ido generando. Si en realidad es el Estado el que recibe la sanción, ¿qué tipo de sanción sería? Porque yo veo que no necesariamente, por lo que estoy entendiendo, sería la imputación de la responsabilidad directa de X funcionario, del coronel fulanito de tal, del batallón Ayala. No por lo que estoy entendiendo, no necesariamente sería así. Pero entonces, ¿qué es lo que demandaría en la sentencia la Corte Penal o normalmente que se estila en estos casos? Y eso se relaciona con toda esta cuestión de la justicia transicional, porque aquí no es un tema, aquí tenemos un tema muy coyuntural, muy contextualizado, que es que estamos buscando que haya un cambio político en este país, que termine la tiranía para que se pueda regresar a un sistema político democrático. O bueno, no regresar, porque yo no creo que en el siglo XX existió una democracia que fuera realmente funcional. Que fue mejor, obviamente, sí, que existía un Estado de Derecho un poco más consolidado, sí, y entre comillas, pero ajá. El tema acá, lo que yo estoy viendo entonces es qué sería en términos jurídicos las expectativas reales que se podrían manejar
según lo que vienen siendo todos los precedentes, los tratados, o en general, ¿cómo se manejaría eso? Perfecto, me encanta tu pregunta. Les voy a mostrar una sentencia de la Corte Interamericana para que ustedes mismos lo lean. Y ustedes mismos vean cuál es su expectativa en derechos humanos. Recuerden, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Sistema de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Estado, responsabilidad estatal. Corte Penal, responsabilidad individual. Sí, eso es importantísimo que lo tengan claro, porque no pueden mezclar nada que Naciones Unidas no sanciona a fulano. Naciones Unidas no va a sancionar nunca a una persona, lo va a hacer la Corte Penal. Las Naciones Unidas va a sancionar al Estado. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan claro. Igual que la Comisión Interamericana nunca va a sancionar a una persona, va a sancionar al Estado. La Corte Interamericana nunca va a sancionar a una persona, va a sancionar al Estado. Dicho esto, dejen que cargue la imagen de la sentencia. Y este es el caso de Sosa San Miguel, que fueron personas con la lista de Tascón. Este es el caso de la lista de Tascón de la Corte Interamericana. Ya se los voy a mostrar. Como ven en sus pantallas, este es el caso San Miguel Sosa y otras versus Venezuela. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana, tiene 119 páginas. Pero para responderte tu pregunta, nos vamos a ir exclusivamente a la parte de las reparaciones. Y está aquí, página 65. Ok. Como ven en sus pantallas, esto es las reparaciones que dictó la Corte. La reparación, como dice aquí en materia de derechos humanos, en principio es restituir íntegramente las circunstancias. Aquí las partes lesionadas, es decir, las víctimas, fueron la señora Rocío San Miguel Sosa, Magali Chang y Thaís Coromoto Peña, que fueron expulsadas del Consejo Electoral por firmar la lista de Tascón. Aquí la Corte analiza los hechos y las violaciones graves a sus derechos humanos y empezó a ordenar una serie de cosas. Por ejemplo, la medida de satisfacción fue que el Estado publique en el plazo de 6 meses la sentencia, es decir, esta sentencia. Además, tenía que poner esto en la página web del sitio oficial. Esa fue la primera reparación. Luego, la segunda forma de reparación del Estado a estas 3 personas, estas 3 mujeres, por haberle causado daños patrimoniales como pérdida de ingresos, patrimonial familiar, daños inmateriales y daño al proyecto de vida, la Corte le dijo al Estado venezolano que tenía que darle $65,000 a Rocío San Miguel, $40,000 a Magali Chang y $30,000 a Thaís Coromoto. ¿Ok? Además de eso, la representación de las víctimas, es decir, los defensores y la Comisión Interamericana, pidieron otras medidas. Por ejemplo, que se reformaran los reglamentos del Consejo Nacional Electoral para evitar represalias a personas. Se modificara el Código Penal para incorporar el delito de discriminación política con penas severas para quienes la practiquen. Se adoptaran leyes en forma efectiva el pleno ejercicio de libertad de expresión y los derechos políticos sin temor a represalias. Y pues se ordenaron las costas y gastos, típica cosa de cualquier sentencia. Ustedes ven allí en algún lado que se sancionó a las personas que dirigían el Consejo Nacional Electoral por haber votado a estas 3 mujeres por firmar la lista de Tascón. No. ¿Aló? Ok. Entonces, eso responde a la pregunta y aclara de nuevo lo que hemos dicho. Se sanciona la institución y al Estado. Y es el Estado el que repara, el que indemniza, el que cambia leyes, el que hace cosas. Si este no es el tipo de reparación que yo estoy buscando, sino que yo quiero que vayan en contra de específicamente las personas del Consejo Electoral que cometieron ese hecho. Bueno, yo tengo que ir a las instituciones internas venezolanas porque esas personas cometieron un delito. Y si logramos que haya una sistematicidad en estas graves violaciones y están dentro del Estatuto de Roma, entonces me voy a la Corte Penal. ¿Ok? Pero ven cómo funcionan distintos. Claro, claro. ¿Aló? Sí, ya ahí se ve mejor este tema, pero la cuestión de la justicia transicional, entonces, ¿cómo
Yo supongo que sería... Eso es un tema. Yo supongo que eso sería Eso es como un una temazo, serie... Mira, el tema de justicia transicional, a ver, hubo una época que el tema de justicia, sobre todo en el 2019, se hizo mucho el tema de justicia transicional. La justicia transicional tiene varios pilares: justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación. Esos son los 4 pilares de la justicia transicional. En la práctica, la justicia se intenta que sea lo más plena posible. Miremos el caso Colombia. En Colombia instalaron la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que es un tribunal o una serie de tribunales específicos para investigar y sancionar a personas del gobierno y personas de la FARC y de los grupos guerrilleros que cometieron determinados crímenes. Pero al mismo tiempo, es más, vamos a enseñárselos de una vez. Testimonio. Aquí está. Además de eso, la JEP, que es Justicia Especial para la Paz, en el marco de la verdad, está buscando aquí está. Miren. Esto es lo que en verdad, no solo junto a la justicia, ojalá algún día nosotros podamos vivir. Esto lo pueden buscar el video completo en YouTube. Duras verdades de militares en reconocimientos por falsos positivos. En audiencia contaron detalles de ejecuciones extrajudiciales y solicitaron perdón. Víctimas exigieron más verdad. Hubo militares en el marco de estos procesos de justicia transicional que se están dando en Colombia, que se pararon frente a las víctimas en un auditorio y reconocieron que ellos mataron a familiares que están acá solo porque era para una orden del gobierno. Y pueden buscar los videos. Son un testimonio súper duro. Ese es el elemento de verdad. Eso significa que nosotros en algún momento esperamos que militares... bueno, mira, aquí está el video. Vamos a ver si lo pueden escuchar. Me entregó a mi hijo, lo integró. ¿Escuchan? Por recibir un premio. Sí. Canayo, ¿cómo están hoy día? En la ordinaria, ¿cierto que nos miraban como por sí o por no, cierto? ¿Cómo se sienten hoy día aquí? ¿Cómo se sienten aquí? Ustedes. Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Cierto que aquí revuelve? Porque así como ustedes están vestidos hoy de civiles, así se llevaron a mi hijo y se llevaron todos los seres queridos de todas estas víctimas que hay aquí. Y si no fuera por nuestra resistencia, esto nunca saldría la verdad. Que me llevan a mí en medicina legal. Y usted conviene, señora Flor, me dijeron a mí. Firmen estos papeles. Nosotros viajamos a Ocaña y cremamos a su hijo y le traemos sus cenizas. Porque usted es una familia de muy pocos recursos. No tiene cómo viajar. Le dice, me toca pedir limosna, la pido en la calle donde me toque, pero yo viajo a rescatar los restos de mi hijo. Aún, cuando llegué yo allí, ponía yo mis manos al cielo. Las ponía yo al cielo, que no fuera mi hijo que estuviera allí, mas no sabía. Bueno, esto lo pueden ver en YouTube con mayor detalle. Pero eso es un proceso de justicia transicional, donde las víctimas se enfrentan a sus victimarios, los victimarios cuentan y construyen el relato histórico que queda, donde las víctimas, producto de este encuentro, los victimarios reducen sus condenas, donde las víctimas pueden escuchar el por qué se hizo las cosas y se construye un testimonio, se construye el por qué pasó las cosas que pasaron.
Eso es un proceso de justicia transicional. Entonces tienes los tribunales haciendo el tema jurídico, tienes comisiones de la verdad haciendo estas cosas, tienes a legisladores cambiando leyes y reformando normas, tienes un montón de cosas. Entonces, ¿cómo llega una sentencia y cómo influye una sentencia de la Corte o de la Corte Penal? Bueno, el de la Corte Penal nos va a servir para poder haber identificado a 1, a 2, a 10 responsables con nombre y apellido. Pero la sentencia de derechos humanos nos va a servir para determinar instituciones, víctimas, montos, hechos en particular. Entonces, todo eso sirve como gran construcción de archivos que eventualmente utilizaremos para saber que tales instituciones, que tales víctimas sufrieron determinadas circunstancias. Y eventualmente tendremos en el Teatro Teresa Carreño o no sé, donde sea, a militares, funcionarios que cometieron delitos graves, escuchando el testimonio de las víctimas, los militares pidiéndole perdón a las víctimas. Eso lo vamos a transitar cuando no lo sé. Pero eso es un proceso transicional, Daniel. Alguien, a ver, un comentario en el chat. Sí, Loriana. Quien es responsable por derechos humanos es el Estado, por la acción o la omisión de sus funcionarios. Ok, ya llegamos a las 12. No sé si alguien más tiene una pregunta o damos por concluida la sesión. Última oportunidad. Bueno.